tardes a todas y a todos. Estamos, como se anunció ayer, para iniciar esta mesa redonda sobre preguntas que desde el mundo actual se hacen a la Iglesia. Vamos a tener hoy la suerte otra vez de tener a José María Castillo con nosotros, que está en el centro de la mesa, como saben, y 4 personas que han sido invitadas, que harán primero su reflexión, una pequeña reflexión, y a continuación, pues, si lo desean, formularán alguna pregunta o bueno, lo que sea. También habrá un espacio. La pretensión es que cualquiera de ustedes que quiera hacer preguntas a la mesa, pues también pueda hacerlas. Por orden de intervención en esta mesa, pues mira qué bien que se han colocado muy bien. A la izquierda vamos a empezar con la intervención de Antonio Pérez Quintana. Él es, para quienes no lo conozcan, que no serán demasiado, profesor de filosofía en la Universidad de La Laguna. Antes lo fue en la Complutense, en Madrid. Tiene numerosísimas publicaciones, que no voy a enumerar porque finalmente la enumeración de las publicaciones no les va a decir mucho. Sí diré que destacan las que ha dedicado al idealismo alemán, a Ortega y Gasset, a Levinas, a Paul Ricoeur y a Bloch. Durante muchos años, Antonio, desde la universidad, hizo un trabajo muy interesante, lo digo al menos desde la perspectiva de la educación secundaria, así lo es, que fue coordinar al profesorado de filosofía de todos los institutos para la selectividad. Y yo creo que es muy importante porque no se quedó en un mero trámite, sino que implicándose, como él suele hacer, con la investigación y con la docencia, impartió clases a todos los profesores y profesoras de esta materia, llegando incluso a publicar el resultado de estos cursos en 2 libros, uno de ellos sobre la paz perpetua de Kant y otro sobre Ortega. Ahora es profesor jubilado, ni es emérito, ni es nada, pero sin embargo, gratuitamente esa clase en la universidad. Es que la reducción del presupuesto hace que se eche mano de profesores tan valiosos como Antonio, pero como no hay dinero para pagarle, pues no hay eméritos, por lo tanto no es emérito ni nada, pero es profesor que gratuitamente sigue aportando a la Universidad de La Laguna, pues en dirección de tesis o en algunas conferencias o algunos cursos. Por ejemplo, ahora mismo está impartiendo un curso sobre Hegel. Por otra parte, imparte con bastante frecuencia cursos en el STIC en Las Palmas y colabora con el aula Manuel Alemán, en Gran Canaria también. Aquí hay amigos de Manuel Alemán, del que fue gran amigo, como también lo fue de Pepe Alonso. Cito también a Pepe Alonso porque me parece que es un recuerdo, ya que Marta Jiménez Jaén, también fue gran amiga de Pepe Alonso, como yo misma. Marta Jiménez es profesora de Sociología de la Universidad de La Laguna. Imparte ahora mismo Sociología del Género, Sociología de las Profesiones y Sociología del Trabajo. En tiempos difíciles de adaptación de los estudios al Plan Bolonia y todas esas movidas terribles que ha tenido la universidad, a Marta le ha tocado ser vicerrectora primero y decana de la facultad después. En su etapa de formación, cuando se estaba formando, era joven, más joven, todavía lo es, Marta estuvo vinculada de alma, vida y corazón a la JEC, Juventud de Estudiantes Cristianos. Y si bien es verdad que por una serie de cuestiones que a lo mejor ella hará referencia, pues abandonó la Iglesia. Sin embargo, Marta dice que la JEC marcó su vida y su estilo de compromiso social. En este compromiso es muy activa en el movimiento feminista y en el sindicalismo, desde el STEC, pero siempre desde la Universidad de La Laguna como su lugar fundamental de trabajo. Con Marta en el STEC comparte con Manolo, otro sindicalista,
Manuel Marrero Morales, profesor de secundaria ya jubilado también. Bueno, jubilado como mismo Antonio, ya verán que no para tampoco, pero bueno, formalmente jubilado. Es profesor de secundaria, como dije, y su último destino fue en el IES de Tacoronte. Muchas veces parece que Manolo fue siempre director del Instituto Tacoronte, de verdad, pero bueno, lo fue en los últimos años. Pertenece al STEC desde su fundación, allá por los años primeros 70, creo recordar, ¿no? Ha sido a veces liberado, pero de aquella manera que se libera Manolo, media jornada nada más liberado para el sindicato, la otra media iba a sus clases, ¿no? Ha ejercido diversas responsabilidades dentro del STEC y últimamente ha sido también secretario nacional del STEC Intersindical Canaria. Sigue perteneciendo al sindicato, obviamente, pero ahora mismo sin cargo. Ha sido desde hace muchísimos años también miembro activo del movimiento de renovación pedagógica. Hoy sigue implicado en el movimiento de renovación pedagógica, aunque de otra manera, colaborando también gratis et amore, ¿no? En la escuela de verano. Eso colabora también en la red de escuelas solidarias, pertenece al Foro Agustín de Betancourt, pertenece a Europa Laica, que es una organización promotora del laicismo, el Estado laico y la separación de la Iglesia y el Estado, y se presenta al Parlamento de Canarias en las próximas elecciones por la candidatura de Podemos. Y Víctor Díaz Domínguez, que es abogado, especialista en Derecho Laboral, con despacho actualmente en Santa Cruz, es profesor también de la Universidad de La Laguna, de política social, de derecho de trabajo, de derecho sindical, derecho a la seguridad social. Asesora ahora mismo a los sindicatos de estibadores de Canarias, de España, de Europa, del mundo, vamos. Es un hombre internacional, porque además es miembro del Consejo Internacional de Estibadores. Por eso muchas veces cuando preguntamos por él, pues está para Bruselas y esas cosas. Y también intersindical. Ah, y también intersindical, perdón. Sí, tiene razón. Bueno, pues ya seguimos con los asesoramientos. Asesora a la Fundación Ataretaco, también gratis et amore, de la que es miembro y ha sido incluso miembro del patronato durante muchos años y presta un asesoramiento laboral, así de aquellos que, bueno, se hacen, no diría yo que en este caso por responsabilidad social corporativa, pero sí por responsabilidad social y solidaria, no tanto corporativa. Es socio, como miembro de ICANN, Iniciativa Canaria, desde el 90 hasta el 99 estuvo ocupando cargos institucionales, primero como concejal de Santa Cruz 4 años en la oposición y 4 años fue consejero del gobierno de Canarias llevando la consejería de empleo y servicios sociales. Ahí se hicieron una serie de leyes interesantes que todos recordamos, como la ley del menor, por ejemplo, entre otras. Fueron los años del PIEC, que fue una gran aportación para las trabajadoras y los trabajadores canarios. Y bueno, pues con ellos les dejamos, sabiendo que ellos van a hacer primero una pequeña en tiempo, cuidado que no hay importancia, una breve, más o menos, reflexión. José María Castillo tendrá la palabra cuando quiera y finalmente también ustedes podrán hacer algunas preguntas cuando la mesa abra la veda, ¿no? Pues muchas gracias a todos. Bien, cuando Juan Barreto me invitaba insistentemente a que participara en esta mesa, yo la verdad que no sabía sobre qué centrar mi intervención, qué puedo decir yo sobre la Iglesia, ¿no? Pero él insistió una y otra vez y le dije que sí. Antonio, acércate más el micrófono, por favor. Le dije que sí
y decidí centrar esta pequeña intervención en la constitución comunitaria de la Iglesia, ¿no? O sea que mi interrogante a la Iglesia tiene que ver con la concepción, con la idea de la Iglesia como comunidad, ¿no? Ello en buena medida es consecuencia de mi condición de profesor de filosofía, ¿no? O sea, me agarro a eso, a lo que conozco, me apoyo en la filosofía porque no sé teología, me gustaría saber, pero no sé, ¿no? Entonces hablo desde la filosofía y en este sentido, como ha dicho Rosario, yo he dedicado muchísimos años de mi trabajo, de mi investigación, sobre todo en mi época de juventud, a Hegel, ¿no? Hegel fue un pensador absolutamente determinante en mi historia intelectual y en mi formación. Y a mí siempre me llamó la atención del pensamiento de Hegel la enorme importancia que él daba a la Iglesia entendida como comunidad. Muy especialmente en Hegel me ha ocupado una obra suya maravillosa que es la Fenomenología del Espíritu. Ha sido una obra fetiche tanto en mi trabajo de investigación como de docencia. Y en esta obra, una de las más bellas de la historia de la filosofía, se narra la historia de la formación de la conciencia. Es como una obra pedagógica, ¿no? Cómo se va formando la conciencia a lo largo de la historia, ¿no? Y en la narración de esta historia, Hegel va a dar una importancia inmensa a la aparición de la Iglesia cristiana como comunidad, al carácter comunitario de la Iglesia. Esta comunidad de cristianos que aparece en un determinado momento de la historia va a ser entendido por Hegel como un factor determinante de la constitución de la conciencia de sí del hombre e incluso de Dios, porque Hegel habla de una historia de Dios y de una historia de la constitución de la conciencia de sí por parte de Dios, ¿no? Hegel habla de tres reinos, el reino del Padre, el reino del Hijo, el reino del Espíritu. Para Hegel siempre en el momento de verdad, de consumación, de plenitud, es el tercero. El tercer reino, el reino del Espíritu, es el verdadero y ese se constituye, se hace realidad, se materializa en la comunidad, ¿no? El Jesús resucitado, dice Hegel, envía al Espíritu, que se hace presente en la comunidad de los creyentes, ¿no? Están reunidos los apóstoles con María, allí se hace presente el Espíritu, ¿no? Hegel, protestante, hombre religioso, cristiano, protestante, da un significado filosófico especulativo de una enorme trascendencia a este dogma de la fe cristiana, ¿no? Hans King, el gran teólogo católico que vive todavía, tiene un libro sobre Hegel que lleva por título La encarnación de Dios. Y el subtítulo de este libro dice: Introducción al pensamiento de Hegel como prolegómenos para una cristología futura. O sea, King entiende que la teología protestante debería sacar más partido a Hegel de cara a la constitución de una auténtica cristología a la altura de nuestro tiempo, ¿no? Y King da una enorme importancia a este paso de la fenomenología del espíritu al que me he referido antes, a la aparición de la comunidad cristiana como factor absolutamente decisivo para la formación de esa conciencia vuelta sobre sí, reflexiva del hombre e incluso de Dios. El Cristo encarnado, dice King, muere y resucita como espíritu, pervive como espíritu en la Iglesia, que es la comunidad del espíritu. Ayer, cuando yo daba vueltas a esto, ¿no? Pensaba lo que iba a decir, pues se me ocurrió acudir a algunos libros de teología que tengo de Karl Rahner, uno de los más grandes teólogos católicos del siglo XX,
figura importante en el Concilio Vaticano II, y ahí me encontré afirmaciones, algunas afirmaciones que van totalmente en esta orientación, o sea que en el protestante Hegel encontramos ideas perfectamente asumibles para el teólogo católico, ¿no? Pues bien, una observación que me llamó la atención, que me interesó mucho de Rahner, es la que pone en relación la constitución comunitaria de la Iglesia con esta tesis básica de la antropología filosófica, al menos desde la época de Aristóteles, que dice que el hombre es un animal social, un zoon politikon, el hombre es social por naturaleza. Dice Rahner, ¿está del todo en consonancia con esta constitución esencialmente social del hombre que la Iglesia sea comunidad, ¿no? Que el cristianismo sea eclesiástico, comunitario, ¿no? Ser comunidad es algo, dice Rahner, que forma parte de la esencia del cristianismo. El cristianismo ha de ser necesaria, esencialmente comunitaria. La comunidad forma parte de la esencia del cristianismo. Según algunos teólogos, la historia de la salvación contiene como momentos esenciales a Jesús, a Cristo y a la comunidad. A la comunidad. Cristo que viene, que manda al Espíritu, que se hace presente en la comunidad. Bien, esta vinculación esencial entre cristianismo y comunidad es algo que comporta exigencias de orden práctico muy importantes, ¿no? Para poner esto de relieve me voy a referir a otro momento importante de la historia de la filosofía, que es nada menos que Kant, ¿no? Otro protestante, ¿no? En su libro La religión dentro de los límites de la razón, Kant presenta a la comunidad cristiana, al cristianismo, como comunidad ética. Esto es lo característico de Kant, comunidad ética. Él establece un esencial vínculo entre religión, ética y cristianismo. O sea, la comunidad que es el reino de Dios sobre la tierra, la Iglesia, es una comunidad ética que se rige por leyes de virtud, no leyes de orden legal impuestas por sino leyes de libertad que tienen un carácter ético, ¿no? Ese reino de Dios en la tierra, que es la comunidad ética, la Iglesia, es un reino de los fines, dice Kant, ¿no? Que se caracteriza por dos cosas. En primer lugar, porque los miembros de la misma son personas. O sea, tienen el carácter de fines en sí mismos. Son fines, son sujetos de dignidad, ¿no? La persona, dice Kant, y esto es un concepto que ha tenido un éxito extraordinario en todo el pensamiento contemporáneo hasta nuestros días, la persona es sujeto de dignidad, no tiene precio, tiene dignidad, no puede ser cambiado por nada, es un fin en sí mismo. Y Kant, el creyente Kant, llega a decir que ni siquiera Dios puede utilizarlo como un medio, ¿no? O sea que, segundo elemento de esta comunidad ética, el gran principio que rige en ella es el del respeto. O sea, las relaciones entre personas solo pueden ser las de respeto. Yo expresaría esto en un lenguaje tal vez más próximo a nosotros, más comprensible, en términos del gran filósofo católico francés Emmanuel Mounier, uno de los grandes representantes, el gran representante, sin duda alguna, del personalismo cristiano, ¿no? Él habla de comunidad personalista. Esta comunidad personalista se rige por dos principios. El primero establece que los miembros de esa comunidad son personas, son sujetos de derechos, son seres libres, autónomos, sujetos de dignidad. Y el segundo dice que la relación entre los miembros de esa comunidad personalista implica respeto y amor. El amor a los miembros, a los que son miembros de la misma comunidad a la que pertenece cada cual, ¿no? Muy sucintamente dice Mounier que solo hay comunidad de personas. Si no hay personas, no hay comunidad. Pero si no hay comunidad, tampoco hay personas. O sea que la persona exige la relación y la relación exige la condición personal, autónoma, libre de los individuos, ¿no?
Para acabar, yo expresaría estas exigencias de orden práctico que conlleva ese vínculo esencial que establece la filosofía y la teología entre cristianismo y comunidad, en términos que he tomado de un escrito inédito de Juan Barreto, al que acabo de ver entrar por ahí, que lleva por título La necesidad de ver, discernimiento en tiempo de crisis. No resumo muchísimo lo que él dice en muchas páginas de ese escrito, ¿no? Es necesario, dice Juan Barreto, superar la estructuración vertical y del autoritarismo tan frecuentemente dominante en la Iglesia por una comunidad de estructura convivencial en la que imperen la fraternidad y la corresponsabilidad, en la que las decisiones se gestan en procesos comunitarios de discernimiento y de búsqueda del consenso, en la que encuentren expresión la igualdad y la fraternidad, en la que no haya lugar para las imposiciones de señores ni de maestros. La suplantación de la estructura vertical por una estructura dialogal en una iglesia vivida como comunidad supone la superación del patriarcalismo dominante en la iglesia, que imposibilita una verdadera comunidad y que reduce a la pasividad a la mayor parte de sus miembros. Es necesario promover nuevas formas de vida comunitaria a través de la toma de conciencia por parte de los laicos del papel que les corresponde en la Iglesia. Es necesario lograr que la dimensión comunitaria del cristianismo rebase los límites de la familia, de la raza, etcétera, etcétera, de la nación, etcétera. Hasta aquí Juan Barreto. Bien, también Karl Rahner habla de consecuencias prácticas de la constitución comunitaria de la Iglesia, algunas interesantísimas y de una enorme actualidad, como por ejemplo la que se refiere a la colegialidad de los obispos. Los obispos deben actuar como colegios, ¿no? O las que se refieren a la exigencia de amor a los que son miembros de la comunidad y de amor a la comunidad, de amor a la Iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, resumiendo, acabo, mi pregunta, mi interrogante, esto es lo que se nos pide, mi interrogante a la Iglesia podría formularse en estos términos, ¿no? O sea, ¿qué está dispuesta a hacer la Iglesia para recuperar algunos de los rasgos de esa comunidad de los creyentes de los primeros tiempos, de la que se habla en los Hechos de los Apóstoles? Bueno, buenas tardes. Agradecer que hayan contado conmigo. Yo, como decía Rosario Pino, he tenido momentos en mi vida vinculada a los movimientos de base, en mi adolescencia, además, una época en la que me estaba definiendo como persona adulta, ¿no? Y tuve la suerte de haber podido disfrutar de Pepe Alonso como mi profesor de filosofía. Él nunca enseñó religión, sino filosofía, pero nos enseñaba la vida, ¿no? Y bueno, en parte estoy aquí hoy y quiero vivirlo como un homenaje a su persona, porque después de tenerlo como profesor no me desconecté de él el resto de mi vida, ¿no? Hasta el final estuve cerca de él y siempre agradeceré todo lo que aprendí y todo lo que disfruté de la vida con él, porque como toda la gente sabe que lo conoció, pues era una persona que transmitía amor a la vida por encima de la vida terrenal, por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, como decía Rosario, yo me dedico a la sociología, entonces mi reflexión se sitúa más desde la reflexión sociológica, con alguna dimensión hacia el interior de la Iglesia,
pero también obviamente hacia el exterior, ¿no? En primer lugar, hacia el interior, yo creo que tú hablas de la Iglesia como comunidad, yo creo que desde la sociología puede haber muchos buenos instrumentos para entender la Iglesia como institución y como organización, ¿no? Y como organización, yo creo que el gran problema que está puesto sobre la mesa, yo creo que tú lo has planteado y ayer también se planteó, es cómo se estructura el poder dentro de la Iglesia, ¿no? Y la Iglesia, el gran problema que yo veo, siguiendo a Max Weber, a un clásico de la sociología, es cómo se ha quedado articulada y pegada en torno a la combinación de dos formas de desarrollo de la dominación, del sistema de toma de decisiones, ¿no? La combinación que se hace entre el carisma, que es lo que digamos, sustenta de alguna manera las líneas de ¿no? del reconocimiento del sacerdocio, y empezando por el Papa, obviamente, es un sistema que se apoya en un criterio, un principio de legitimidad carismático, pero también un principio de autoridad tradicional mezclado con el sistema carismático y el sistema de organización tradicional que se apoya en el patriarcado, ¿no? Yo creo que para mí esta reflexión es la que me ha permitido históricamente siempre entender básicamente qué pasa en la Iglesia, ¿no? El acogimiento, Weber decía que los sistemas bueno, que el poder era una abstracción, pero que lo que valía sociológicamente analizar eran los sistemas de dominación, ¿no? Y la dominación para él era cómo entender cuando una orden, una autoridad encuentra obediencia. Por eso la dominación era la que era significativa sociológicamente. Tú puedes dar una orden, no tener legitimidad y entonces no ejerces el dominio. El ejercicio del dominio es cuando la gente le otorga legitimidad a esa persona o a esa entidad que da la orden, ¿no? Y efectivamente yo creo que la Iglesia, aunque yo creo que utiliza la razón clandestinamente para posicionarse ciertos sectores dentro de ella, en la jerarquía, y también utiliza los principios racionales para intervenir ante los poderes públicos, ante los poderes políticos, internamente se ha quedado anclada en las dos formas más irracionales, digamos, menos racionales y por lo tanto menos democráticas de organizar la dominación. El carisma mezclado con el patriarcado, lo cual supone efectivamente que hay un colectivo amplísimo de miembros de la Iglesia, de esas personas que son mujeres y que están excluidas al 100% de los ámbitos donde se toman las decisiones. Y no es que esté reivindicando cuotas, ¿no? Pero sí es verdad que la no presencia de la otra, como decía Simone de Beauvoir, efectivamente excluye el reconocimiento de la diferencia, de la singularidad, y yo creo que excluye que la Iglesia asuma que la igualdad tiene que ser un eje articulador de su propia vida interna como organización, ¿no? Hay una teórica del feminismo contemporáneo que a mí me inspira mucho, que aporta como las dos grandes líneas de intervención en el feminismo, la redistribución y el reconocimiento, ¿no? Esto se puede aplicar al conjunto de la sociedad, pero yo creo que se puede aplicar en particular con la Iglesia como las dos grandes estrategias de resistencia, ¿no? La redistribución es el que efectivamente las mujeres, los hombres, los homosexuales, las lesbianas, católicos, efectivamente reciban el mismo trato, el mismo reconocimiento de derechos como miembros de la Iglesia y el reconocimiento el reconocimiento de la diversidad del ser humano dentro de la organización, ¿no? Y estos dos ejes son los que a mi juicio más me crean problemas también en la otra dimensión que decía, que es la relación de la Iglesia con la sociedad, ¿no? Para mí el gran problema de la Iglesia no es solo que interiormente yo creo que puede ser más democrática y más igualitaria y más justa, sino que es que no reserva sus límites
de sus principios morales, que son respetables para sus miembros, ¿no? Sino que en unas sociedades occidentales como las que vivimos, la Iglesia, y en particular en este país y en este momento, juega un papel incomprensiblemente pretendiendo convertir en normas legales y por lo tanto universales para todo el conjunto de la población propuestas y cuestiones que podrán ser comprensibles dentro de la Iglesia y para la comunidad cristiana, pero no tienen que ser en ningún caso comprensibles ni asumibles para las personas que no asumen los principios de la Iglesia, ¿no? Yo creo que incluso personas que asumen el cristianismo efectivamente no suscriben muchas de las posiciones que han sido construidas por una jerarquía sin mecanismos democráticos dentro de la Iglesia y que utilizan mecanismos de presión antidemocráticos con los poderes públicos para imponer los principios, ¿no? Esto desde mi punto de vista, bueno, pues son las cosas que me llevan a no sentirme parte de la Iglesia. Yo no puedo formar parte de una institución que no respeta la diversidad del conjunto de la sociedad y que tampoco respeta la diversidad, ¿no?, dentro de su propia comunidad, ¿no? Y desde mi punto de vista son reflexiones que son posiciones que marcan efectivamente y que inciden además precisamente en los ámbitos donde las mujeres hemos tenido que conquistar muchos derechos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Mujeres y otros grupos excluidos. La cuestión del matrimonio, ¿no?, que la Iglesia haya jugado el papel que ha jugado, la jerarquía, haya jugado el papel que ha jugado, tratando de negar el derecho de personas que tienen una vida sexual y que quieren configurar una familia con otra persona del mismo sexo y que la Iglesia haya pretendido negarle el derecho a ser reconocido como familia, me parece que es un atentado a los derechos humanos, ¿no? La familia no es de la Iglesia, no es una creación de la Iglesia. Ayer el profesor Castillo hablaba de que la Iglesia no fue creada por Jesús, ¿no? La familia es anterior también al cristianismo, ¿no? Y sin embargo la Iglesia, un modelo de familia lo convierte en norma y pretende imponer esa norma en una sociedad que ha avanzado en la diversidad y en el reconocimiento de la diversidad, ¿no? Lo mismo sucede con todo lo relativo a la maternidad, ¿no? A la maternidad, a la sexualidad. Hay la Iglesia, desde mi punto de vista, en todas estas cuestiones, no hace más que mantener a lo largo de siglos construcciones que han sido culturales, que no han sido eclesiales, creo yo, sino que la Iglesia las ha asumido porque eran prácticas que existían en determinados momentos en la sociedad, ¿no? Y sin embargo da el salto a convertir y a construir un discurso cerrado. Por ejemplo, hay una aversión a la sexualidad, hay una evaluación moral negativa de la sexualidad, cuando la sexualidad, si existe, es por algo, ¿no? Y además es algo que puede estar asociado perfectamente al placer, a la felicidad, al enriquecimiento personal, al encuentro con el cuerpo. Sin embargo, el discurso tradicional de la Iglesia ha cargado negativamente todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Además, en el caso de la mujer, la sexualidad absolutamente sometida a la función y al rol de la maternidad. De modo que las mujeres que no queremos ser madre o no hemos querido ser madre, o somos